El Puzzle de Bea, un podcast donde hablar de salud mental siempre es positivo, con Beatriz Sainz de Baranda. Muy buenos días a todos. Ya estamos aquí, otra semana más con el Puzzle de Bea. Bueno, como yo soy cada día, tengo una idea nueva, con esto del mindfulness y la meditación me surgen luego ideas súper creativas, pues acabo de volver de mi paseo con respiración consciente y voy a hacerlo de pie, como si estuviera dando una charla. Bueno, el otro día me encantó porque escuché un vídeo de una psicóloga que se llama Elizabeth Dana y que explicaba lo que era la discapacidad del alma. Y se comentaba que ella un día estaba en consulta y vino un hombre de unos 40 años que se llamaba Jaime y que era ciego y venía con una depresión, como dice ella, horrorosa. Y pues ella pues estaba bastante liada y había tenido bastantes pacientes y entonces ella le dijo bueno, pues ¿por qué no me escribes una lista de todas las cosas buenas que te pasen durante un día? Y bueno, él debía tener un asistente de voz o algo para pasarle del braille al escrito, a nuestro alfabeto. Y bueno, pues el hombre se fue y ella se quedó en la consulta, revisó un poco la consulta y dijo, pero bueno, pero que le has planteado, y se pensó para sí misma, ¿no? Bueno, pero ¿qué le has planteado a este pobre hombre? Si no va a poder hacerlo, si está deprimidísimo y encima está ciego, ¿qué va a hacer? ¿No? Hasta que les tocó la revisión. Y cuando volvió a la revisión, a la consulta, de repente le pone encima de la mesa el hombre 4 cuadernos de estos empastados encima de la mesa, ¿no? Y le dice ella, oye, ya me puedes disculpar, Jaime, que me confundí, igual te mandé demasiada tarea y claro, con tu dificultad pues difícil. Y le dice, no, si estoy encantado. Y le dice, ¿y esto que me traes qué es? Le digo, pues te traigo todo el estado, las cosas buenas que he encontrado. Y la tía, pero loco, ¿pero qué has hecho? Te dice, todo el listado de las cosas buenas que has visto en toda la semana. Y dice, sí, aquí están todas las cosas buenas en 4 cuadernos bastante tochos. Y claro, ella se pone a leer, que entre esas cosas buenas que le habían pasado, pues era pues, un ejemplo, pues sentir el agua en mi cuerpo cuando me ducho, el placer de una toalla seca cuando me seco, cuando salgo de la ducha, el olor a jazmín cuando camino, la textura del tomate cuando voy a almorzar a mi bar favorito, el calor del sol cuando voy caminando hacia el trabajo. Y entonces, claro, pues ella se quedó totalmente desmontada. Desmontada porque le dijo, pero bueno, Jaime, pero si yo la que estoy ciega soy yo, no tú. Hay veces que no sabemos valorar lo que sí tenemos y ponemos tanto foco o atención en lo que no tenemos que, como dice ella, nos convertimos en discapacitados del alma. ¿Y qué es ser un discapacitado del alma? Pues claro, es que es no valorar todas aquellas pequeñas cosas que tenemos. Y es que qué importante es agradecer y dar las gracias por lo que sí tenemos. Gracias. Entonces, si partimos de ese precioso vídeo, podremos entender, ¿no?, cómo a veces pues igual observamos, ¿no?, que nuestro hijo nos grita o que nos llama de todo o que se escapa de casa y claro, y que se está quejando todo el día. Y claro, ¿cómo no se va a estar quejando todo el día? ¿Cómo va a tener ese comportamiento si yo, como madre, no le he enseñado a valorar esas pequeñas cosas que sí tiene y que son tan importantes? Porque entonces estamos en la cultura de la insatisfacción continua. Cuando
la felicidad es una decisión que cada uno tomamos. ¿Dónde poner el foco? ¿En lo que no tengo o en lo que sí tengo? Y esto me sirve de a mí y ayuda para explicaros por qué para mí es tan importante en los niños con discapacidad poner el foco en lo que sí tienen. Espero que hayáis escuchado la entrevista que le hice a Yosune, la mamá de Udane Baraibar, que para mí es un ejemplo de lo que os estoy hablando, ¿no? Cuando sabemos poner foco, independientemente de lo que a nuestro hijo le pase, en lo que sí tiene, en lo que él sí tiene, y sabemos hacérselo ver a él, y lo que sí hace, no en lo que no hace, nuestra vida cambiamos la mirada, porque tenemos que ser conscientes de que todo ser humano, todo niño que nace, es, en esencia, maravilloso, increíble, es como un milagro. Y a los que seáis padres, ¿no? Ese milagro cuando le veis por primera vez, ¿no? Pero es un milagro continuo. ¿Qué pasa? Que luego, cuando son pequeños, esa felicidad que nos llenan, porque todavía no les pues les dejamos ser ellos mismos. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan el cole, cuando hay un comportamiento que a nosotros nos molesta, que empezamos a decirle, muy mal, esto no tienes que hacer, hay que obedecer, empezamos a decirles una serie de cosas que lo único que conseguimos muchas veces es que el niño tenga miedo y no lo vuelva a decir, o tenga tanto miedo que no vuelva a hacer eso, ¿no? No vaya a ser que me castiguen. Y claro, como los niños lo que necesitan es amor, y si sus ejemplos de amor les dicen que amar es eso, pues claro, ¿qué van aprendiendo ellos? Pues a no ser ellos mismos. Yo no estoy diciendo que no haya que educar, no estoy diciendo que no haya que poner límites, pero sí que estoy diciendo que el castigo y el porque soy tu padre no sirven de mucho. Y eso, gracias a Dios, la neurociencia ya lo ha demostrado. Y todos tendréis ejemplos en vuestro entorno de educación Montessori, de inteligencias múltiples, y espero que en vuestros colegios también, ¿no? De profesores que están formados en ese tema y que entienden que cada niño es diferente y por lo tanto hay que explicarle las cosas de forma diferente, pero no por eso es menos capaz o más capaz de entender las cosas si yo lo adapto, me adapto a su nivel de comprensión, que independientemente de la edad que tenga, voy a poder adaptar mi lenguaje a su edad de comprensión y que él vaya entendiendo por qué una cosa, y sobre todo el para qué le pedimos eso, ¿no? Porque a veces nos centramos tanto en el por qué te has portado mal, por qué has hecho esto, ¿no? Y cuando eso ya forma parte del pasado, vamos a ver qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar, hijo mío. Para que esto, o vamos a revisar si lo que te he gritado yo ha sido porque yo estoy cabreada y frustrada, y no es causa tuya, es que yo no me sé gestionar bien. Y claro, pues ahí ¿qué hago yo? Pues yo lo que suelo hacer es simplemente pedir perdón y explicarle por qué estaba frustrada yo, para que él pueda entender que en la gestión emocional todos podemos expresar nuestras emociones y tenemos derecho a expresar nuestras emociones, siempre y cuando no nos comamos al de enfrente, claro. Pero cuando ya nos lo hemos comido con patatas, no pasa nada. Somos humanos, cometemos errores, no pasa nada. También él aprende a que su madre o su padre se gestiona así. ¿Y qué pasa con los niños que nacen con algún tipo de limitación o enfermedad o anomalía cromosómica que hacen que su desarrollo sea más lento o más difícil que el resto? Pues para mí pasa exactamente lo mismo. Son niños que, bueno, vamos a tener que dedicarles más tiempo. Eso, por supuesto.
pero que si sabemos observarles bien y poner foco en lo que sí hacen, vamos a sacar de ahí sus intereses, lo que les gusta, sus capacidades, y desde ahí vamos a poder estimular todo el resto de su desarrollo. Porque claro, si yo quiero, si vosotros queréis que yo me siente, por ejemplo, ¿no? Que yo aprenda a sentarme, pero yo tengo una alteración del tono muscular que me impide sentarme, ¿no? Pues, hombre, si vosotros ya sabéis que a mí me gustan mucho las cosquillas o que me gusta mucho la tortilla de patata, y me ponéis una tortilla de patata ahí encima, pues es mucho más fácil que a mí me interese sentarme y me esfuerce por sentarme con los apoyos que necesite. De la misma forma que cuando decimos los pediatras sociales, ¿no? No, es que hay que ponerle boca abajo, ¿no? Pues bueno, ¿qué rollo es mirar boca abajo cuando un niño es menor de 7 meses? Eso es un rollo macabeo, porque el niño no tiene capacidad de movimiento todavía. Entonces es un rollo. Entonces, claro, póntelo encima tuyo, que estés tú, que... ¿Quién le interesa más a un niño cuando es un bebé lactante? Pues su madre o su padre, su familia, aquellos con los que más está, o sus hermanos. Entonces, si ellos se lo ponen encima y tienen que hacer esfuerzo para mirarles, o le ponen una cosa, un sonajero que a él le guste mucho, y se lo ponen para arriba, pues claro, el otro va a tener interés en subir la cabeza, pero desde sus propios intereses, desde sus propias capacidades. Y así es como vamos construyendo un entorno en el que reciben amor y son amados y queridos, y donde nosotros también aprendemos el valor de su amor. Porque, como decía la mamá de Udane, Yosune, son niños que son diferentes, pero lo que les diferencia sobre todo es que generan una cantidad de amor cuando estás con ellos, que hace que la gente se reúna, que la gente esté a su alrededor. Y es maravilloso, maravilloso cuando ves ese objetivo cumplido, esa meta soñada. Y los que todavía no lo ven o no lo vemos, pues tampoco pasa nada. Estamos en el proceso. Tenemos que entender que todo forma parte de un proceso. Pero ahí también tenemos que entender una cosa que para mí es esencial. El psiquiatra Javier García Campayo siempre comenta que cuando él empezó a practicar la psiquiatría, lo que más le llamó la atención es la cantidad de sufrimiento evitable que veía en la consulta. Y que ahí decidió pues, dedicarse al mindfulness, hacer otras cosas, ¿no? Pero sobre todo ver cómo podía evitar ese sufrimiento evitable. Porque ¿qué pasa? Que el dolor entendido como la pérdida o la falta de algo o el sufrimiento inevitable, ¿no? es algo que nosotros no podemos cambiar. Los hijos que tenemos son los hijos que tenemos. Tengan una anomalía cromosómica, tengan lo que sea, son los hijos que tenemos. Y eso yo no lo puedo cambiar. De la misma forma que no puedo cambiar que un ser querido se muera. O que no puedo cambiarlo. Y entonces, si no puedes cambiarlo, pues no sirve de nada estar todo el día dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Porque sí que hay un sufrimiento que es evitable. Y es el verdadero sufrimiento, ¿no? Hay gente que diferencia el dolor del sufrimiento de esta manera, ¿no? Bueno, podemos usar la clasificación que queráis de nuevo, pero para que lo entendamos bien, me refiero que hay un sufrimiento que es evitable porque es lo que yo hago con eso que me ha pasado, ¿no? Si me centro en el por qué a mí, qué mala suerte he tenido, el por qué a nosotros, ¿no? Nunca voy a encontrar a nadie como él, millones de cosas que podemos decirnos a nosotros mismos. Y eso no deja de ser un sufrimiento que luego se transforma en pensamientos,
y se transforma en emociones y se transforma en una visión muy negativa de lo que hemos vivenciado. Porque recordemos que tenemos solamente el momento de ahora. El pasado ya ha pasado, y no lo podemos cambiar. Y como dice el proverbio chino, si no podemos cambiar el pasado, pues tendremos que aceptarlo. Aceptarlo, no podemos cambiarlo. Es algo inevitable. ¿Y de dónde surge el sufrimiento? El sufrimiento evitable surge de la no aceptación. De la no aceptación o del anclarnos en el pasado, ¿no? Quedarnos ahí. Yo tengo que decir que es verdad que yo me he anclado al pasado y he vivido anclada al pasado durante muchísimos años. Muchísimos años. O sea, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no me di cuenta de que mi mejor amiga tenía problemas? ¿Por qué no me di cuenta de que lo que iba a hacer daño al novio que tuve? ¿Por qué hice esto y no hice lo otro? Pero es que no sirve de nada. No sirve de nada. Lo que tenemos es el ahora. O cuando le damos vueltas a por qué se murió, por qué no me tuvo que pasar a mí. Pues es que no sirve de nada. No nos aporta nada. Tendremos que centrarnos en el para qué. Podemos aprender algo. Después de todo este sufrimiento que yo he vivido todos estos años, me doy cuenta, tras muchos años, es verdad que he tenido eso que dice Yosune, ¿no? De ir para atrás para coger carrerilla y tener esto, pues a mí me costó más coger impulso, ¿no? A mí me costó más coger impulso. Me costó 20 años. Cada uno le puede costar lo que le cueste. Pero si alguien puede ayudarle a que le cueste un poco menos, pues será para mí una cosa increíble, ¿no? Habrá servido la pena, habrá merecido la pena. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando hay algo que no podemos cambiar? La aceptación no está reñida con la resignación. Yo puedo aceptar a mi hijo tal y como es y actuar, porque él necesita que yo actúe. Necesita que le lleve a un sitio, al otro, que le lleve a una terapia, a la otra, según sus intereses, claro. Pero yo también llevo a mis hijos a las extraescolares, ¿no? Y les traigo, a veces me entra un poco de cosa de taxista, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ya con la edad que tienen, pues van ellos y vuelven, ¿no? Porque ya tienen 13 y 10 años, ¿no? Y en muchas cosas van ellos y vuelven y bueno, pues al pequeño pues hay que ir a buscarle, si es de noche, pues claro, es mejor ir a buscarle, ¿no? Y hay cosas que hay que llevarles todavía, pero bueno, pues si tu hijo tiene que hacer muchos extraescolares porque le interesa a él hacer esas extraescolares, tenga discapacidad o no, y tú ves que eso le viene bien y le aporta beneficio, pues claro, le vas a llevar, ¿no? Y entonces, pues ¿para qué? ¿Para qué lo haces? Para que tenga un desarrollo acorde a sus iguales, para que, pues yo creo que lo haces para que tu hijo sea lo más feliz posible, y que llegue hasta donde llegue, porque le vamos a querer igual, y que llegue hasta donde él pueda, de la misma forma que yo a mis hijos. Yo quiero que lleguen hasta donde ellos quieran llegar, pero sobre todo quiero que sean felices. Por eso van a clases de inteligencia emocional, por eso yo también me formo tanto, ¿no? Y por eso doy las gracias todos los días por tenerles en mi vida, porque sin ellos nada de esto sería posible, el que yo estuviera bien. Gracias, chicos. Así que vamos a terminar con un proverbio chino, que igual me tengo que sentar para decíroslo, porque si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparte? Resuélvelo. Y si un problema no tiene solución, acéptalo. Pero nunca te preocupes. Ocúpate.
Un abrazo enorme a todos y feliz semana.